Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Inesita Rodríguez para servirles a todos mis amigos del programa En el Monte de la Gracia. Dios les bendiga muchísimo aquí a través de Radio Costa Rica, a través del canal de YouTube, a través del Facebook Live y a través de la página de Radio Costa Rica y también por el 98.3, ampliación modulada. Aquí estamos para servirles. Y bueno, antes de orar, antes de hablar con el Señor, ponernos en las manos de Él, quería decirles que hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes y quiero abrir mi corazón de cosas que hay ahí que quiero presentarlas delante del Padre, pero también hablar con cada uno de mis amigos. Gracias a Dios que el Señor nos regala esta oportunidad para conversar con todos mis amigos y amigas y también con hermanos y hermanas, con todas las personas que tengan a bien ver nuestro programa y escucharnos. Si tienes una necesidad o una inquietud, algo en tu corazón para hablar con el Padre Celestial, este es el momento especial. Así que hablemos con Dios. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias. Esta oportunidad que nos regalas de estar delante de tu presencia, Señor, bendiciendo tu santo y precioso nombre y presentándote, Dios, a cada persona que quiera entrar al programa, Señor. Cada persona que esté ahí, Dios mío, necesitando de una respuesta, de una oración, Señor. Este es el momento especial, Padre. Todos los momentos son especiales, pero hay días, Señor amado, en que tú, Señor, nos regalas oportunidades, puertas que nos abres, Señor, para poder hablar contigo, Padre bueno, oportunidades que nos das para poder estar delante de tu presencia, Señor. Y hoy, Dios, queremos con corazón agradecido, Señor, darte gracias, Padre, porque
porque cada día, cada mañana, tú nos regalas nuevas misericordias, nuevas oportunidades, Padre, sobre todo de hablar contigo y también, Padre, de poder presentarnos limpios y santos delante de tu presencia, como dice tu palabra, Padre. Yo pongo, Señor, cada persona que pueda conectarse en vivo, Señor, o ya después el programa grabado, Dios eterno, que esa persona, esa familia sea bendecida, Padre, porque este es un momento que nos regala de tantos momentos, de tantos minutos, de tantas horas de cada día, 24 horas, Padre, que nos regalas cada día, cada mañana, Señor, y tantos minutos y segundos que nos regalas, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, porque tus bondades son infinitas y misericordiosas. Padre, presento cada hombre, cada mujer, cada niño, cada mujer, cada niñito, cada joven, cada anciano, cada adulto mayor, Padre, cada caballero, cada señora, cada persona, Dios, que pueda entrar al programa o que pueda verlo después. Señor, yo declaro que va a recibir bendición, que va a recibir edificación, que va a recibir fortaleza, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Santo. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas por siempre, Dios. Creyendo que tu presencia está aquí conmigo y que tu presencia está ahí donde están mis amigos y mis amigas, Señor. Bendito sea el Rey de Reyes. Quiero compartirles que todos estos días he tenido la oportunidad de poder estar en muchos lugares, en muchos cantones, para ser así más específica, muchos cantones de Costa Rica. He estado en varios lugares y en cada lugar me he encontrado con mucha gente, muchas multitudes, grupos de personas diferentes, personas, algunas tal vez con mucho dinero, otros tal vez con muchas necesidades, algunos de ya adultos mayores. Me he encontrado en lugares con gente más joven, con gente de muchos países diferentes también, eh, y, y personas de diferentes colores de piel, color de cabello, color de ojos, personas algunas que se ven muy felices, otras se ven preocupadas. Y en todo lugar donde he estado observando a las personas y meditando y pensando que mientras las observaba y miraba, recordaba a Jesús, a Yeshua, delante de las multitudes, compartiendo con esas multitudes, a veces en hogares con pocas personas, a veces con grupos de personas muy grandes, multitudes, 10,000 personas, tal vez, y todas de diferentes pensamientos, de diferentes formas de pensar, diferentes religiones como hoy en día. Pero lo más lindo que podía decirte es que algunas con mucho dinero, sin embargo, se podía sentir en ellos esa necesidad que tenemos todos de Dios. Y a los hogares donde he llegado, personas tal vez que tienen tal vez menos dineros que otras, tal vez algunas muy contentas, pero siempre con esa necesidad de Dios. Y es que todos, seamos niños, jóvenes, adultos mayores, personas, mujeres, hombres, casados, solteros, con hijos, sin hijos, con familia, sin familia, con tal vez eh, eh, muchas cosas materiales, casas grandes, otros en casas pequeñas, pero es que todos tenemos dentro de nosotros el ADN del Padre Celestial. Tal vez podría buscar unos 2 meses atrás, grabamos un programa que habla del ADN. En el ADN del ser humano está el nombre Yahweh, está el nombre de Dios. Y es que puedes buscarlo para que puedas edificarte y puedas entender
tal vez lo que yo te estoy diciendo. Y es que todos en nuestro corazón tenemos esa marca que dice que le pertenecemos a Yahweh, le pertenecemos a Dios. Ahí en nuestro ADN está. Y en nuestra vida, en nuestro corazón, en esa parte espiritual, hay un lugar especial que podemos tener muchas cosas o tener diferente edad, podemos tener estudio o poco o mucho, familia o no tener la casa o no tener nuestra propia casa, pero todos tenemos un lugarcito ahí que es específicamente para Dios. Y eso que te estoy explicando también el Señor Jesucristo pudo verlo. El Señor Jesucristo pudo ver esa necesidad en las personas. Él pudo ver en cada corazón, supo ver más allá de la ropa de las personas, pudo ver más allá de lo que había en los pensamientos, de sus palabras, de sus necesidades distintas cada persona. Y qué importante es que así como Jesucristo pudo ver en las personas esa necesidad y pudo llegarles a pesar de que todos eran diferentes, porque el contexto en que vivió Yeshua, en que vivió Jesucristo, tal vez no es igual a pero podríamos decir que en cierta forma se parece porque en el tiempo de Jesús habían muchas sectas, muchas religiones, la gente era de diferentes provincias, de diferentes lugares, de diferentes tribus de Israel, pero también en ese lugar había, pues, en algunos casos se presentaron gente que era que no eran propiamente de Israel. Y al igual que en este tiempo, pues también hoy en día hay muchas religiones, hay muchas diferentes formas de pensar, pero lo que quería abrir mi corazón y contarles es que si el Señor Jesucristo supo llegar a personas de mucho dinero, a personas de una economía más baja, supo llegarles y tal vez no se fijó en esas diferencias, en que unos pensaban de una manera y otros de otro, porque en el tiempo de Jesús sabemos que entre los fariseos habían 7 clases de fariseos, habían otros que eran los saduceos, otros los celotes, otros los herodianos. Habían muchas clases de pensamientos, los esenios y otras personas que no eran de Israel y que también pues tenían otras creencias, pero él no se fijó en eso, sino que dice la palabra de Dios que donde quiera que llegaba, oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Oraba por los endemoniados y los endemoniados eran libres. Oraba por diferentes personas que tal vez tenían a sus familiares enfermos o tal vez algunos eran más pecadores de otros según el pensamiento de las personas, ¿verdad? Porque para el Señor todos hemos pecado en esta tierra, ¿verdad? Diferentes formas de pecar, pero todos hemos cometido errores. Pero él no se fijó en eso, siempre sabía cómo hablarles, les hablaba por parábolas, les explicaba, les hablaba con las escrituras, que en ese tiempo lo que él tenía pues era lo que llamamos el Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito, hasta que después Jesucristo fue crucificado y resucitó, y entonces ya empezaron a ser escritos los evangelios y todas las cartas que habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese tiempo, él dice que les abría las escrituras. Y al decirse las abría era que les explicaba, buscaba la forma de que las personas entendieran la palabra de Dios. Buscaba la manera como las personas fueran alimentadas. Dice que cuando estuvo entre multitudes que estaban hambrientas, tenían hambre, tenían tal vez varios días de no comer, y dice que él suplía aquel alimento físico y también el alimento espiritual. Si estaba enferma la persona, era sanada. Si estaba con problemas de angustia
o de cosas extrañas en su espíritu, esa persona era libre. Si necesitaba que le explicaran la palabra del Señor, las escrituras se las explicaba. O sea, él sabía cómo llegar, cómo tocar aquel lugar especial donde estaba la presencia del Padre Celestial. Él sabía cómo llegar, qué hablarles, qué decirles, aun si las personas tal vez estaban equivocadas en su manera de pensar, dice que sabía cómo hablarles, sabía qué decirles y con sus maneras de explicar tocaba los corazones. Algunos tal vez se iban todavía, algunos como con incredulidad, otros no creían, muchos sí creían en él, muchos los seguían, otros los seguían más de cerca, que eran sus discípulos, que en algunos, bueno, sabemos que primero eran 12, después cuando dice que envió a los 70 a orar para que las personas fueran liberadas de los demonios, ahí dice que eran 70, después dicen que eran 120, luego dice que eran multitudes, 10,000 tal vez, 6,000, muchas personas que se acercaban a él a escuchar su palabra y ahí estaban maravillados de escuchar las palabras de Jesús, las palabras del Señor. Siempre tenían una respuesta de parte de él. Él sabía darle respuesta a sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, sentimentales, familiares, les daba la respuesta. Y yo pensando, bueno, eso fue en el tiempo de Jesús y todavía él sigue llegando a los corazones. Tal vez en ese tiempo físicamente él estaba ahí para hablarles. Ahora en espíritu, en el espíritu, a través de todos aquellos que seguimos sus pisadas, que seguimos sus caminos, que seguimos su palabra, él también sigue tocando vidas, sigue tocando personas y sigue buscando formas, pero esas formas, esas estrategias, esa creatividad, él la da a sus amados, la da a aquellos que le servimos, nos da forma de llegar. Y si el Señor supo llegar en aquel momento, en ese contexto, donde habían tantas maneras de pensar diferentes, porque a veces cuando leemos las escrituras no vamos más profundo, no estudiamos, entonces no entendemos qué sucedía en ese tiempo, pero no todas las personas pensaban igual, no todos los fariseos pensaban igual, no todos los saduceos pensaban igual, los esenios tenían otra manera de pensar. Igual en este tiempo, Él sabe cómo llegar, pero para eso necesita de nosotros como sus instrumentos, sus vasos, cómo llegar a esas personas en este tiempo, en este contexto del 2023, donde tantas personas piensan diferente. Todavía Dios sigue llegando a las vidas de diferentes formas. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Si Él supo hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Buscando esas formas que Él tenía en la palabra y dejando que Él nos ilumine, nos instruya, nos dé creatividad, nos dé estrategias para llegar, porque hoy en día hay religiones a montones, aún en medio de los creyentes, de los que decimos creer en el Señor Jesucristo, no todos pensamos de la misma manera. Sí tenemos algo que nos une, que es que creemos en Yeshua como nuestro Salvador, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, pero en otras cosas pensamos diferente. Hay pentecostales, hay bautistas, aún entre los católicos muchos creen en Jesucristo. Los mesiánicos, los bautistas, los que creen en las escuelas proféticas, que hoy en día existen profetas y apóstoles, otros dicen que no creen en eso, pero creemos en Jesucristo. Algunos hablan en lenguas, otros no. Unos creen en la prosperidad, y otros no creen que eso es tan importante. Muchas maneras de pensar, unos
Hay personas hoy en día que han estudiado mucho, que han estado en universidades y sacan títulos de títulos, algunos que ya pasan de cierta edad, otros que son muy jóvenes, otros que son adultos mayores, pero aunque seamos diferentes, aunque las personas seamos diferentes, aún en las maneras de pensar, en las maneras de vestir, en que somos de diferentes países, como te dije, yo en estos días he tenido la oportunidad de encontrarme con personas de muchos países y personas de muchos lugares de Costa Rica. Y sin embargo, yo digo, ¿cómo le llegaría el Señor a estas personas? Entonces, debemos de conectarnos con el Espíritu Santo y pedirle a Dios, Dios, ¿cómo llego a esta persona que tiene necesidad, por ejemplo, una necesidad económica? Hay personas que dicen, pero ¿para qué usted va a ayudar económicamente a una persona? Y tal vez esa persona no va a abrir su corazón. Sin embargo, vemos al Señor Jesucristo que Él siempre se preocupó por los hambrientos, se preocupó por aquellos que necesitaban. Y no pensó tal vez, bueno, aquel se va a entregar con todo su ser a lo que yo creo, a mi Padre Celestial, pero suplía las necesidades de aquellos que necesitaban. Entonces, si el Señor Jesucristo lo hizo en aquel tiempo, entonces nosotros también debemos hacerlo. Si las personas tienen necesidad económica y nosotros de alguna manera podemos suplir aquella necesidad, pues vamos a hacerlo porque es parte de la enseñanza del Señor, es parte de lo que Él nos manda, ayudar al que tiene necesidad, darle de comer al hambriento, visitar al enfermo en el hospital, visitar al que está en la cárcel, darle de comer al que necesita, levantar al caído, orar por el endemoniado. El Señor Jesucristo oró por muchos que tenían muchos demonios, algunos estaban muy atados por diferentes cosas, pero el Señor llegaba y oraba por los leprosos, oraba por los que necesitaban ser libres, oraba por las familias, aún dice que resucitó muertos. Y bueno, en estos tiempos no vemos tanto eso, pero sí hemos sabido y hemos oído y hemos sido testigos de gente que estaba por morir o gente que sabemos que resucitó, además de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, si el Señor lo hizo en ese tiempo, nosotros en este tiempo también debemos usar todas esas estrategias, buscar como el Señor buscaba, parábolas, formas de explicar la palabra del Señor a las personas y tocaba los corazones. Si las personas están necesitadas de una palabra de consuelo, el Señor llegaba y les daba esa palabra de consuelo. Porque a veces nosotros como creyentes pensamos, bueno, ahora hay que dar palabra fuerte y hay que exhortar a todo el mundo y hablarles fuerte y no pensamos en que el Señor llegó de diferentes formas, porque no todos somos iguales y no todos tenemos un corazón igual al del otro, ni todos pensamos igual, pero sin embargo, el Señor llega a esas personas. Porque como todos somos diferentes, tal vez hay personas que están muy alejadas de Dios, pero el Señor sabe que esa persona necesita tal vez ser consolada porque se alejó de los caminos de Dios por alguna situación que no sabemos, tal vez algún problema, una enfermedad o alguna situación en su familia o le dieron un mal ejemplo, tal vez creyentes en Dios le dieron un mal testimonio, no alumbraron, no fueron luz para aquellas personas, más bien fueron tinieblas. Entonces, si el Señor nos manda a hacer eso, debemos hacerlo, debemos procurar ser luz para todas las personas de diferentes maneras, ser de bendición, como el Señor le habló a Abraham, que sería bendición
en todo lugar donde estuviera. Entonces, a veces tenemos maneras de pensar, estructuras en nuestra mente que no nos permite llegar a ciertas personas. Por ejemplo, a veces hay personas con muchos vicios, muchas ataduras, y entonces decimos, no, esas personas no se van a convertir, esas personas lo que necesitan es un trabajo. ¿Cómo van a conseguir un trabajo una persona que no ha podido ser libre de vicios, de cosas que trae? ¿Cómo van a conseguir un trabajo? Primero que no les van a dar un trabajo, pero a veces somos duros y nos presentamos duros delante de las personas. Cuando alguien llega y se acerca a nosotros o se acerca al carro o vamos caminando y alguien nos dice, me regala una monedita para comer o aunque sea regáleme algo de comer, y a veces nos hacemos los duros. Que vaya, que trabaje para que consiga su comida. Yo no tengo para compartir con las personas que andan en la calle, que andan en vicios, ¿no? Y si cayeron en ese vicio fue por culpa de ellos. Y si no salen de ahí es porque no quieren. Pero sabes que estamos muy equivocados. Mira el Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo llegar a corazones tan atados? ¿Cómo pudo hablarle a tanta gente diferente? ¿Cómo pudo llegar a tanta gente diferente que necesitaba de esa liberación? Dice que María Magdalena tenía 7 demonios. Muchos dicen que ella era prostituta, pero no, ella no era la prostituta. La prostituta era otra que se llamaba María. Magdalena tenía 7 demonios, pero eran otra clase de demonios. Estaba atada por la locura, por la angustia, por problemas en su familia. Habían otras Marías que aparecen ahí, unas eran de mala vida, como lo llamamos nosotros comúnmente, otras estaban enfermas. Algunos entre los grupos religiosos que habían, algunos querían tanto cumplir las instrucciones de Dios que se iban a los extremos. Entonces el Señor les hablaba de la misericordia y les decía, está bien que cumplan, pero acuérdense de la misericordia, acuérdense de la bondad. Y a veces en este tiempo nosotros estamos haciendo igual. Queremos a veces cumplir tanto en nuestras congregaciones, con tantas instrucciones que se nos dan en las predicaciones, en la iglesia. Tal vez a veces nos instruyen acerca de muchas cosas y queremos cumplir con tantas cosas, pero nos olvidamos de la misericordia y de la verdad, nos olvidamos de la bondad, nos olvidamos que todos un día tuvimos que acercarnos a Dios, ya sea pequeñitos o de jóvenes o de cualquier edad, que hubo un día que alguien nos habló del Señor y tal vez conocíamos de la palabra, pero estábamos alejados, o tal vez teníamos una religión y creíamos que estábamos actuando bien, pero hubo una oportunidad de parte de Dios, pero a veces nos olvidamos que un día estuvimos allí necesitando de un abrazo, necesitando de una palabra, y a veces nos volvemos bastante cerrados y duros, y decimos, no, esas personas están en la religión y no quieren volverse a Dios, pues que se queden con su religión, pues que se queden con su vicio, se queden con su droga, que se queden con su música y sus cosas, y no estamos aplicando la misericordia. Y hablamos tal vez nos comparamos con otras personas y decimos, uy, el Señor Jesucristo sí se le hizo duro trabajar con tantas tradiciones y tantas religiones que cumplían con instrucciones, pero se alejaban de otras. Y al igual que en ese tiempo, que no todos pensaban igual, hoy en día no pensamos igual. Qué lindo que, bueno, nos une el que creamos en Jesucristo. Nos une en que creamos en el Señor como nuestro Salvador. Nos une el que tenemos a Dios como nuestro Padre. Tenemos al Señor como nuestro Padre Celestial. Tenemos al Señor como nuestro Salvador. Eso nos une.
pero algunos nos cerramos mucho y nos hacemos muy duros contra la gente, y otros abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos: Dios, quiero llegar a esas personas. Quiero que tú a través de mí llegues a esos corazones que están necesitados de la palabra de Dios, que si no tienen un trabajo, no es porque no quieren trabajar, sino porque no han podido conseguir ese trabajo, no han podido trabajar, que si están en vicios, tal vez muchos de ellos están ahí en esos vicios porque crecieron en hogares donde había vicio, desde que nacieron ya, desde el primer día ya estuvieron expuestos al vicio y por eso llegaron a ser viciosos también. Entonces, tenemos que, a veces le decimos a Dios: Dios manda las almas, y Dios nos manda a nosotros para hablarles, y cuando ya estamos presentes delante de las personas, nos endurecemos. Ah, si está ahí es porque quiere, si está ahí es porque no quiere, si está ahí es porque tiene orgullo o está en su religión, si está ahí es porque es muy duro, pero a veces esa dureza es falsa. A veces creemos que, es que esa persona es muy dura, y a veces esa dureza es falsa, porque creemos que tener carácter es la persona que se enoja mucho. Creemos que tener carácter es la persona que es dura, y no. La persona que es fuerte de carácter es porque sabe salir adelante en los problemas, porque sabe amar a las personas, porque sabe perdonar. Eso es tener un carácter fuerte, saber perdonar, saber ayudar a los demás, saber salir adelante a pesar de las cosas y de las situaciones. ¿Qué te parece lo que estamos hablando? Me gustaría que me escribieras por mi correo con amoreternoinés@hotmail.com. Escríbeme ahí o escríbeme por el Facebook o por el programa y dime qué piensas. ¿Qué piensas de lo que estamos hablando? Yo creo que es cierto, porque yo orando a Dios, yo le decía: Dios, ¿qué quieres que yo comparta con mis amigos y amigas en el Monte de la Gracia y de Radio Costa Rica? ¿Qué quieres que yo comparta? Y el Señor ponía muy fuerte esto en mi corazón: la vida de Jesús, la vida de Jesucristo. Cuánto amor tuvo por sus discípulos. Y en esos 3 años, los más cercanos a Él, tuvo que formarlos, no es que ya llegaron formados, les tuvo mucha paciencia para enseñarles, para mandarlos a orar por otros. Tuvo mucha paciencia con ellos. Luego con las multitudes, tuvo mucha paciencia para responder a tantas preguntas que le hacían y tantas controversias que habían entre ellos, entre sus maneras de pensar. Y sin embargo, ahí estuvo siempre presente, ahí presente en la cruz del Calvario por ti y por mí, por todos aquellos que Él murió en la cruz. Ahí estuvo presente y murió y derramó hasta su última gota de sangre. Fue derramada ahí en la cruz por ti y por mí. Ahora nosotros como creyentes, no sé en qué congregación te congregas, si eres bautista, si eres pentecostal, si eres de la iglesia profética y apostólica, si eres de los mesiánicos, o si eres de los de las raíces hebreas, o si eres de la iglesia cuadrangular, o si eres de las asambleas de Dios, o si eres de los metodistas, o si eres de los del camino, o de tantas congregaciones que hay ahora, o si eres de los adventistas, o si a lo mejor tal vez eres una persona católica que me estás escuchando, o no sé de qué congregación seas, pero crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Bueno, pues lo importante es que no importa a qué iglesia tú vayas, a qué congregación vayas, lo importante es que dejes que el Señor llene tu vida del amor de Dios, de tal manera que el Señor ponga esas palabras especiales para saber llegar a las personas, para saber tocar los corazones de diferentes formas, sean
sean de otro país, sean franceses, sean estadounidenses, sean europeos, sean de cualquier cantón de Costa Rica, sean de cualquier religión, que tengan mucho dinero, millonarios o tal vez pobres, estén enfermos o estén sanos, de cualquier forma que tengan de pensar, que el Señor nos llene de tanto amor y tanta sabiduría. Por eso el rey Salomón dice que cuando Dios le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu petición? Dice que él le pidió sabiduría. Le pidió sabiduría al Señor, al Padre. Sabiduría. Debemos de pedirle sabiduría, que quiere decir conocimiento aplicado, conocimiento puesto en práctica. Eso es sabiduría, inteligencia puesta en práctica, no nada más el conocimiento mental o el conocimiento que podamos tener de mucha palabra, de estar tal vez muchos años en una congregación, no. Sabiduría para poder aplicar esa palabra y poder llegar a los corazones, poder llegar a las vidas, porque estamos en tiempos que mucha gente dice, bueno, estamos en los últimos tiempos. Sí, estamos en los últimos tiempos. Todavía faltan profecías que se cumplan, pero nosotros estamos en el tiempo con el Señor, unidos en ese tiempo, pero ¿para qué? Con propósito, no nada más para que sepamos que en cualquier momento el Señor venga en el arrebatamiento y nos lleve, sino también estar conectados con ese tiempo especial que Dios tiene para alguna persona, para que esa persona le conozca a Él como su Salvador, le conozca a Él como su Maestro, le conozca a Él como su Padre Celestial. Estamos en ese tiempo especial. Sí, tiempos de Dios, últimos tiempos, pero también puede ser el último tiempo para alguien. Puede ser el último tiempo para alguna persona que está en su última oportunidad para conocer al Señor. Puede ser eso. Entonces, estamos en ese tiempo especial, donde Dios está poniendo estrategias diferentes, porque ahora, con tanto conocimiento, muchas personas que estudian mucho, muchos científicos, sin embargo, a veces tenemos la idea bueno, que mucha gente por tener muchos títulos o porque son científicos o porque son físicos, matemáticos, presidentes o que tienen un lugar muy alto en la sociedad, no, que tal vez son personas duras y estamos equivocados. Estamos equivocados. El Señor tiene salvación para todas las personas. El Señor tiene una palabra para ese científico, pero hay que saber llegarle y hay que orar por esas personas. No todos los científicos son ateos. A veces estamos equivocados. No todos los científicos son ateos. No todos los profesionales son ateos e incrédulos. No todos los millonarios son orgullosos y no quieren creer en el Señor. No todos los drogadictos están ya de tal manera que no van a oír. Sabes, cada persona en este mundo tiene su oído preparado para escuchar la voz de alguien, para escuchar específicamente la palabra de Dios a través de alguna persona. Dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. El Señor tiene su voz a través de ti para que tú le hables a alguien, para que tú le hables a esa persona y esa persona tenga un encuentro con Dios. Pero debes de estar conectado con el Espíritu Santo, con el Señor, para saber hablarle, para saber consolarle, para saber hablarle con amor, no con prepotencia o con orgullo o con dureza, no.
¿Sabes? Ahí el Señor nos da un gran ejemplo, el Señor Jesucristo, cómo Él le habló a tantas personas, porque a veces no estudiamos ese contexto y como no estudiamos las escrituras y no estudiamos las maneras de pensar de ese tiempo y no profundizamos, entonces no comprendemos exactamente qué sucedía en esos contextos donde estaba el Señor. Y ahora en este tiempo, pues todos los contextos son diferentes. Sabes, como te decía yo al principio, que he estado entre montones de personas en diferentes lugares, cantones, diferentes lugares, y ver esas multitudes de personas muchas veces, tal vez bajando de un crucero, tal vez escuchando música, tal vez yendo a votaciones, tal vez en un restaurante o algunos, un grupo de personas pidiendo comida, muchos diferentes clases de personas. Y a todas esas personas, el Señor tiene sus formas de hablarles, tiene sus formas de llegar. Pero ¿qué debemos hacer? Primero, orar correctamente, orar por la sabiduría de Dios, decirle, Dios, ¿cómo le llego a aquella persona? Si tal vez ya tú tienes una persona en mente a la que le vas a hablar o algún familiar, pedirle la sabiduría a Dios y decirle, Dios, ayúdame para saber cómo es que le debo de llegar a esa persona, qué palabras debo utilizar, Padre. Necesito que esa persona sea libre, que su corazón sea libre, que su mente sea libre, para que pueda escuchar, para que pueda oír la palabra tuya, la voz tuya. Orar, orar y orar, orar por tu nación. No sé en qué nación puedas verme o a qué nación pueda llegar esta señal, pero sea la nación que sea o sea de donde tú provengas, hay una voz que debes escuchar y es la voz de Dios, es la voz del Señor. Si es un extranjero al que tú le vas a hablar la palabra, Dios pondrá personas, Dios pondrá ángeles, el Señor pondrá recursos, el Señor pondrá una palabra. Yo quiero animar también, animar a personas, pastores, evangelistas, personas que sienten esa carga por las almas, por las personas que no conocen a Dios y que han estado invirtiendo tal vez de sus recursos para ir y dar de comer a personas, para llevarles un regalo, para llevarles a ropa, para ir a los lugares donde hay necesidades porque hubo algún incendio o hubo alguna inundación o hay alguna enfermedad, países donde tal vez no haya agua. Yo quiero animar a esas personas que tienen esos ministerios y que se usan aún hasta sus propios recursos, sus propias fuerzas para ir y dejar alimentos en diferentes pueblos, porque sabes que el Señor está viendo eso. Y tal vez unos pensarán, ¿para qué llevar comida? ¿Para qué llevar ropa? ¿Para qué esto? ¿Para qué comprarle una hamburguesa a una persona que está ahí en las calles? ¿Para qué? Bueno, pues la palabra de Dios dice que el que da al pobre le presta a Dios. El que da al pobre le presta a Dios. Imagínate, prestarle al Padre Celestial. El que comparte con el afligido. Dice que el Señor se acordará de él cuando esté en angustia, cuando estés enfermo o enferma. Dice la palabra de Dios que el que ayuda al afligido, el que ayuda al pobre, el Señor se acordará de él. Vea qué tremendo. Entonces, hablemos la palabra del Señor, pero hablemosla con amor. Sí es cierto que a veces hay personas que se les ha hablado mucho y no han comprendido, pero entonces hay que derribar esas estructuras orando. Hay personas que tal vez sí ya se han endurecido mucho y son personas tal vez muy malvadas, pero eso le toca al Señor. Eso le tocará a Dios. Dios es Dios dice que Él venga a sus adversarios,
trae venganza sobre los adversarios de su pueblo. Eso ya le tocará al Señor, pero mientras tanto nosotros debemos de seguir hablando la palabra y siempre pedirle mucho a Dios que lo que hablemos sea porque Él nos los pone, no porque alguien nos diga, hable duro y garrotea a todo el mundo y, y, y diga palabras fuertes, diga que ya el Señor, que ya Dios ya no oye y que Dios ya no quiere nada con el pecador. Bueno, Dios no le agrada el pecado, pero sí ama a las personas y Él quiere atraer a las personas. Él quiere atraer a todos con cuerdas de amor a su palabra, a sus caminos. Entonces, hagámoslo, demos palabra, guiados por el Espíritu Santo, donde quiera que vayamos, pedirle a Dios esos recursos para que podamos llevarle la palabra a las personas, pero no nada más decirle, bueno, voy a orar por usted porque usted no tiene trabajo y usted no tiene comida, no. Procuremos llegar a los lugares donde vamos con la ayuda del Señor, con recursos, con alimentos, si es que la persona necesita alimento, o un abrigo, o una ropa, ayudemos a las personas. Si tenemos la oportunidad de ayudarlos a buscar trabajo, hagámoslo también, hagámoslo orando por nuestras autoridades, orando por los que están en eminencia, clamando a Dios, buscando su presencia para que a la hora de llevar esa palabra, esa semilla caiga en buena tierra. Caiga en buena tierra. No dejemos de hacerlo y hagámoslo con amor. Si tal vez hay personas que tal vez dicen, es que ya yo me aburrí, ya yo no tengo esa paciencia para hablarle a los demás porque la gente se ha endurecido mucho. Entonces, tal vez algunos se han endurecido, pero otros están ahí esperando que alguien les lleve la palabra de Dios. Así que, entonces, busquemos a esas personas. Digámosle a Dios, Dios, muéstrame dónde están esas personas a las cuales tú quieres que yo les hable. Si aquellos se endurecieron, bueno, Dios nos llevará a hablarle a otros, pero sigámoslo haciendo, porque el día de mañana el Señor nos va a decir, ven, hijo mío, hija mía, ven, buen siervo y sierva, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y el Señor te dará las fuerzas, y qué lindo cuando lleguemos allá, la coronota, porque dicen la coronita, pero yo creo que es una corona grande que el Señor nos dará y que estará llena de perlas. No sé cuántas perlitas irá a tener tu corona, porque la palabra de Dios dice que también las coronas, porque no es solo una corona, son muchas, son varias coronas, de las que hay un programa aquí en el Monte de la Gracia, lo puedes buscar, que habla de las coronas también. Son varias coronas, pero una de ellas lleva perlitas de las almas que hayamos ganado. Entonces, llenémonos de ese amor, y si tal vez decimos, no, yo estoy cansada, tanta maldad, tanta cosa que pasa, pues no nos dice su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, que sigamos adelante. Así que yo quiero dejarte esta palabra ahí, y que en estos minutitos que nos quedan puedas llenarte de la presencia de Dios. Y si este programa ha sido de bendición para ti, compártelo con otros y busca ahí en el canal de YouTube, en el Monte de la Gracia, busca los programas para que te animes, para que te llenes y para que te instruyas. Yo soy Inesita Rodríguez para servirles y estamos aquí en Radio Costa Rica. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este programa. Bendigo cada persona que haya oído esta palabra, este consejo, Señor, y declaro, Señor, que esta semilla ha caído en buena tierra. Señor, en el nombre de Jesús pongo cada familia que haya escuchado esta palabra, cada familia que haya oído, cada familia donde llegue Radio Costa Rica, donde llegue este programa en el Monte de la Gracia,
reciba bendición, reciba fortaleza, reciba fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te damos gracias, Dios amado, porque tu bondad es tan grande, porque nos diste la oportunidad de conocerte, Señor, de entrar a tu presencia. Nos llenaste, Padre, de tu misericordia, Señor. Nos has llenado de tu espíritu, Señor. Nos has llenado de tu espíritu. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, aquí en Radio Costa Rica, Señor. En Radio Costa Rica, Padre Santo. En Radio Costa Rica, Señor, en el 930, ampliación modulada, Señor. Tal vez por la radio, Señor, personas que me estén escuchando, Señor amado, que reciban esas fuerzas, que reciban esa fortaleza, Padre, que reciban esa fuerza en este día, Señor bendito. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor amado, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Yo pongo cada persona, Señor. Pongo cada persona que pueda escucharnos, Dios, que pueda oírnos. Dios amado, tú eres bueno, tú eres santo y tú eres poderoso. Señor, envía una palabra de sanidad divina para las personas que nos estén oyendo y que están tal vez enfermas. Envía una palabra de sanidad divina. O personas que están ahí viendo pero que tienen algún familiar enfermo. Envía una palabra de sanidad, una palabra de salud, Padre, personas que no tienen trabajo. Envío tu palabra, Señor, envío tu palabra sobre esas personas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, personas que no tienen trabajo, familias que tienen hijos, esposos o que tienen, Señor, familiares en vicios, personas que están, Señor, privados de libertad, Padre Santo. Personas que están ahí con problemas de familia, Señor, con problemas económicos, Padre, personas atadas por la angustia. Hoy oramos, Dios, por María Fernanda Padilla, Señor, enviamos una palabra de sanidad. Enviamos una palabra de sanidad para María Fernanda Padilla, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Dios amado. Enviamos una palabra, Señor, una palabra de bendición, de sanidad para María Fernanda Padilla. Señor, para su hermanita, Señor, Anita Padilla. Para toda esa familia enviamos una palabra de bendición, orando, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, tu mano poderosa, Señor, sobre cada persona que nos vea, que nos escuche, pueda recibir, Señor, esta palabra, pueda recibir nuevas fuerzas y sobre todo el amor eterno tuyo y tu amor puesto en práctica, Señor, para las personas, que podamos llevar tu palabra santa, Señor, tu palabra que traiga liberación, que traiga sanidad y que traiga, Señor, la salvación para muchas vidas y muchas personas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día, Padre. Bendecimos, Dios, cada familia donde llegue esta señal de Radio Costa Rica por el 930, Señor, ampliación modulada en la radio, Señor. Si hay alguna persona y en este momento enviamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este programa que nos regalaste, Dios. Y desde aquí de Radio Costa Rica, Señor, desde aquí de Radio Costa Rica, Padre, en el Monte de la Gracia, te envío un gran abrazo y nos vamos a estar viendo en un próximo programa, la próxima semana, si Dios quiere. Dios les bendiga muchísimo y que el Señor quede ahí con ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí conectados conmigo y con Radio Costa Rica. Gracias.